Para los que no me conocen, soy la profesora Maximina Márquez, académica del Departamento de Ciencias Exactas y de los posgrados de Educación Matemática de la Universidad de Los Lagos. Bienvenido a este tercer ciclo de seminarios Redes de Investigación en Didáctica de las Matemáticas. Para hacer un poquito de historia, siendo este nuestro tercer ciclo, les comento que el Seminario de Redes de Investigación Didáctica de la Matemática nace en el 2017 en el seno del Grupo de Investigación de Didáctica de las Matemáticas GIMAT de la Universidad de Los Lagos, con la finalidad de promover investigación tanto en los estudiantes de los programas del posgrado de Educación Matemática de nuestra universidad, como a profesores de distintas áreas que nos acompañan, permitiéndoles interactuar con investigación de reconocida trayectoria en el ámbito de nuestra disciplina. El objetivo de estos seminarios es fortalecer las redes de colaboración científica en los estudiantes y académicos de los posgrados de Educación Matemática de nuestra universidad y aproximar a la investigación a profesores de matemáticas en formación y en servicio de nuestra región de los lagos, a todos los niveles educativos, a partir de esta interacción con investigadores y grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales de la disciplina. Los coordinadores de estos seminarios son el profesor Luis Pinofán, quien les acaba de hablar, y mi persona. Nuevamente les quiero dar la más cordial bienvenida a este tercer ciclo de seminario. Y para esta ocasión vamos a contar con la participación de nuestra académica, la profesora Elizabeth Hernández Redondo, académica del Departamento de Ciencias Exactas y de nuestro posgrado en Educación Matemática, por formación licenciada en Física y Matemática por parte de la institución del Instituto Politécnico Nacional de México, maestra y doctora en Ciencia de la especialidad Matemática Educativa por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Cinvestat México. Ha participado impartiendo talleres y ponencias en diferentes foros académicos, tanto a nivel nacional como internacional, participando como editora, revisora, escritora, colaboradora en escritura de artículos académicos. Sus áreas de investigación se sitúan en la didáctica de diversos marcos matemáticos y en la formación de profesores. El día de hoy nos invita a dialogar sobre la metáfora en la sala de matemática. Sin más preámbulo, dejamos a la profesora Elizabeth Hernández con su presentación. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, profesora Elizabeth. Muchas gracias. Primero que nada, decirles que hoy me siento muy nerviosa porque no es lo mismo presentarse en foros externos que en casa, pero quiero agradecer mucho la invitación que se me dio, porque este espacio que ofrece la universidad y los posgrados en educación matemática permite presentarme en un espacio que está muy consolidado, y cuando me ofrecieron esta presentación, de verdad reflexioné ampliamente, divagué, me cuestioné qué podía presentar y que fuera bastante interesante, porque yo sabía que tenía muchas responsabilidades. Uno, porque está en un formato virtual que no me encanta, pero que cada día se debe de consolidar más por la situación de pandemia. Debo de atrapar la atención de aquellos que ya me han escuchado hablar sobre metáforas, pero les debo de contar algo nuevo. Y también debo de provocar la inquietud en aquellos que no me conocen o no conocen el trabajo que desarrollo, y en especial porque hoy, bueno, en estos días se ha dado el inicio a la nueva corte del doctorado 2021. Y así que aprovecho de dar la bienvenida a todos y a todas en este espacio, que como su nombre lo dice y lo dijo la profesora Maximina, es un espacio que establece redes de investigación, permite estrechar lazos, es un espacio de discusión y reflexión sobre los fenómenos que a todos nos interesan, que están en la educación matemática. Por ello, he situado la charla en 3 momentos. En el primer momento me gustaría dialogar sobre las metáforas y cómo se miran estas en la didáctica de las matemáticas, platicar sobre algunas de las aproximaciones sobre el pensamiento metafórico desde algunas tradiciones investigativas en nuestra área, y presentar brevemente el desarrollo del proyecto que encabezo y que está titulado El pensamiento metafórico presente en la modelización de fenómenos físicos por profesores en formación. Y voy a iniciar con una imagen que es un poco chusca y tiene por objetivo, primero, ser un poco de chiste, pero también situar un poco de dónde nace mi interés investigativo y, obvio, presentar un poco los supuestos ontológicos y epistémicos del mismo. Vean que la lámina trae la palabra vecindad, cuando se habla de vecindad, y está de un lado lo que otros piensan y lo que yo pienso.
En una de las partes se puede ver esta imagen televisiva del Chavo del Ocho y su vecindad. Y por el otro lado, nosotros podemos ver una vecindad matemática en la que no voy a profundizar si es un conjunto cerrado, abierto, si hay frontera. La intención es poner en la palestra o mostrar que a veces una palabra puede ser polisémica y entonces en los diferentes sujetos va a evocar diferentes significados y no necesariamente el significado matemático que pretendemos. Es cierto, el ejemplo es bastante radical o un poco chusco, pero la intención es que veamos cómo a veces esos objetos que son polisémicos, esos significados, no necesariamente llegan al puerto que uno quisiera, y más cuando uno es profesor de matemáticas. Y para eso aproveché y puse esta cita que dice que todo lo que lo único que no es metáfora es la realidad, ¿no? En general, eso es lo que trata de decir. Y es que con esta imagen me gustaría captar su atención y mostrar cómo esta palabra, que a veces evoca diferentes significados, habla de un proceso que hay en matemáticas, que es el proceso de comunicación, donde en sí nace mi interés en la investigación. Pues uno de los principales objetivos de la investigación en educación matemática es la generación de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como profesores, uno en general se preocupa de cómo aprenden las personas matemáticas. Y es que cuando uno está en clase y uno es profesor, uno ve con angustia la preocupación de los estudiantes en sus caras y hoy en la virtualidad mi preocupación por su silencio. Porque para esto yo tengo un supuesto donde veo que parte de cómo se concibe el aprendizaje no es en una acción individual, sino es en un ambiente inherentemente social y cultural, como lo menciona Jekyll en el 2000. El creciente interés de algunos investigadores en relación con las prácticas discursivas y los procesos de construcción del conocimiento y por lo tanto de las formas del discurso, emergen de estos ambientes de aprendizaje. Así que la conceptualización del lenguaje y su acción significativa mediada por signos es una de las posturas que yo asumo en el trabajo de investigación que desarrollo, porque considero que los signos son parte crucial o clave para comprender y dar significados a diferentes objetos matemáticos. Entonces, mi interés generalmente está situado en ver, analizar, cómo los individuos negocian y construyen sus significados matemáticos. Aquí traje un par de citas, una cita que tiene por objetivo ver la naturaleza de las matemáticas y preguntarme qué pasa con las matemáticas escolares. La primera es una postura platónica que habla un poco de la omnipresencia de las matemáticas que trasciende a toda la realidad. Y en la otra es una visión más moderna que sitúa la naturaleza de las matemáticas y la educación matemática en particular como un constructo social. Y es que si bien nosotros trabajamos sobre matemáticas, yo siempre hago la distinción entre matemática y matemática escolar, porque el profesor hace uso de este lenguaje, de estos signos, de estas convenciones para poder transitar o llevar un conocimiento a otros. Bueno, entonces, les voy a platicar un poco qué es la metáfora conceptual. Y para eso voy a situarme en una postura teórica que se llama Embodiment Cognition o cognición encarnada, que es una corriente que propone que los procesos constituyentes de la cognición estarían basados en los programas de acción corporal. Y ojo aquí, eso no quiere decir que porque uno se mueva aprende. Quiere decir que hay una serie de registros sensoriomotrices que apoyan a que nosotros construyamos conocimiento. Entonces, esta visión de la cognición encarnada de Lakoff y Núñez hace énfasis en el estudio de los procesos cognitivos que se ponen en juego cuando se aprenden matemáticas, afirmando que el origen de las estructuras matemáticas que construyen las personas y que a veces también construyen las instituciones se encuentran en los procesos cognitivos cotidianos como la percepción, la memoria o el pensamiento metafórico. Según Lakoff y Núñez, dichos procesos permiten explicar cómo la construcción de los objetos matemáticos
está sostenida por la forma en que se relacionan con el cuerpo humano y con los objetos de la vida cotidiana. Siendo así, que la metáfora conceptual se puede ver como la comprensión de un objeto en términos de otro, de un dominio, meta, de un dominio de salida, perdón, a un dominio de llegada, o un dominio, a un dominio diana. En general, las metáforas se caracterizan por construir un puente conceptual entre el dominio de partida y un dominio de llegada, y que permite proyectar algunas propiedades del dominio de partida al de llegada, y poner énfasis en el tránsito del modo cognitivo, verbal secuencial, dominante en la enseñanza de la matemática, a otros modos cognitivos menos habituales, eventualmente no verbales o no secuenciales, que deben ser en gran medida estimulados en el aprendizaje de las matemáticas. Este es un ejemplo de cómo estos autores, Lakoff y Núñez, han conceptualizado la idea de la cognición encarnada y de la metáfora conceptual, donde hay una imagen esquema, una imagen esquemas, que es proyectada a través del tiempo y tiene un dominio de partida con un dominio de llegada, pero esta representación lo que quiere mostrar en general es de que no siempre todas las cosas de las cuales parten llegan a la meta, se van perdiendo en el momento o en esta trayectoria. Porque, como lo dicen estos autores y otros que han trabajado, estos dominios, al ir este tránsito, se pierden, se van deconstruyendo un poco y a veces se ocultan cosas, pero no es que seamos conscientes de esto, generalmente somos inconscientes. La idea de la metáfora, presente en matemáticas, es que permite conectar diferentes sentidos y ampliar el significado de una persona a un objeto matemático. En otras palabras, la representación concreta del mundo está influenciada por metáforas que proyectamos en él, generalmente de manera inconsciente. Entonces, en matemáticas es muy normal encontrar ejemplos, por ejemplo, para el caso de la función, donde el profesor habla de la función como si fuera una máquina. Y están sumamente presentes incluso en los libros de texto. Aquí una de las posturas de las que habla Duval es de que él distingue dos características en la actividad cognitiva involucrada. Por un lado, se da cuenta que hay varios registros que comúnmente son puestos en juego cuando uno aprende matemáticas, Pablo, indica su pero dirección para que ver a veces no se proyectan completamente. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes a veces confunden el objeto matemático con su representación. En este sentido, la representación semiótica propuesta por Duval dice Duval que muchos estudiantes a menudo se adhieren a un tipo de representación más concreta y no se mueven a esa representación que el profesor está tratando de desarrollar en ellos. Dentro de las metáforas se distinguen dos tipos de metáforas. Las metáforas de anclaje y las metáforas de vinculación. Eso va a depender el nombre de acuerdo a la tradición investigativa que se está desarrollando. Otros le llaman intramatemáticas y extramatemáticas. La metáfora de anclaje son las que tienen dominio de partida dentro de las matemáticas, pero su dominio de llegada está fuera de ellas. Y mientras las de vinculación son las que su dominio de partida de partida y de llegada están dentro de la misma matemática. Aquí una de las cosas que plantea la gente del enfoque ontosemiótico, por ejemplo, es que distinguen que además la metáfora tiene una naturaleza dinámica y esta naturaleza dinámica, a partir de la formación del estudiante, se va transformando en una metáfora fosilizada y cuando se alcanza el grado de fosilización es cuando la metáfora toma un significado de cierto fragmento o incluso completa del objeto matemático. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el pensamiento metafórico en la construcción de significados? Esta importancia se debe a que el aprendizaje de las matemáticas se ubica en las ideas de que las personas aprenden a veces a través de demostraciones formales, de resolución de problemas, de axiomas, de definiciones, entre otros,
pero pocas veces se advierte aspectos cognitivos del sujeto. Es decir, a veces dejamos como profesores ajenos algunos procesos multimodales que tienen registro en algunas conceptualizaciones corpóreas, como lo manifiesta Sfar, Varela, Roche, entre otros. Aquí las metáforas tienen mayor impacto cognitivo, pues involucran un cambio significativo del modo de pensar del estudiante. Bueno, y ahorita que ya platiqué a grandes rasgos de qué tratan las metáforas, he resumido de verdad lo más que pude el marco teórico. Voy a platicar un poco cómo se han acercado desde la investigación matemática a esta visión. Por ejemplo, la primera, la metáfora en la negociación de los significados, generalmente se ha trabajado en el acto de entidades abstractas adecuadas, por ejemplo, los trabajos de Asfar, Lakoff, Cerda, entre otros. Casi todos sus trabajos están enfocados en identificar cuáles son aquellas metáforas que son adecuadas para que el estudiante o el profesor dinamice ciertos objetos matemáticos. En unas investigaciones mucho más cercanas, por ejemplo, en las que yo he colocado, he clasificado los trabajos de Font, Acevedo, Acevedo Fuentes, Jiménez, Hernández, Acuña, Liern, por ejemplo, este tipo de trabajos están en la deconstrucción de la metáfora. Este segundo punto marcó una distinción fuerte en la primera tradición investigativa. Asfar incluso en algunos de sus artículos menciona que el problema del tratamiento lingüístico era la falta operacional. Entonces, una de las cosas que la gente del enfoque ontosemiótico entrega es el uso de la configuración didáctica y epistémica, y entonces es posible ver operativo estos dominios de partida y dominios de llegada. Por ejemplo, Fonda, Acevedo y otros estuvieron trabajando básicamente con la configuración didáctica. Yo en mi trabajo de tesis de doctorado empecé a trabajar con la configuración epistémica para poder ver esos procesos de deconstrucción y cómo iban el mapeo. Sin embargo, en procesos mucho más recientes nos encontramos trabajos como los de procesos de instrucción apoyados en la metáfora conceptual. Esa línea de investigación la sigue Soto, Cerda Morales, Soto y otros, que están en función en presentar ciclos de formación de profesores o ciclo de formación para estudiantes que muestran cómo ellos pueden hacer uso de ciertas metáforas para lograr la construcción de cierto significado. En un momento más cercano, en resultados recientes que ha trabajado Rodríguez con Font, Borgi y Rodríguez en el 2020, incorporan, por ejemplo, hacen una articulación de conexiones matemáticas, pero aquí, por ejemplo, lo que hacen ellos es una reducción del papel de la metáfora a una analogía. Y en el trabajo que yo vengo desarrollando como parte del proyecto que estoy desarrollando, tiene que ver con la presencia de la modelización de fenómenos, la articulación de una categoría que habla la lingüística aplicada hoy, que es la metáfora deliberada y la no deliberada. Básicamente es como la incorporación que estoy haciendo para seguir desarrollando este trabajo. Bueno, entonces, ya que platiqué un poco cómo lo han ido desarrollando en investigación en educación matemática, voy a platicar un poco de qué va el trabajo. Pero antes, yo siempre he tenido muchos debates de que si la metáfora es una analogía o no. Y entonces, después de mucho reflexionarlo, de mucho pensarlo, de investigarlo, yo podría decir de que hoy a la metáfora hay una sobrereducción. Se ha hecho muy laxa la palabra metáfora, al menos en educación matemática, y se le trata como una representación o una analogía. Pero ya hay estudios, por ejemplo, el de Palsmitsky del 2001, donde dice que para que esta fuera tratada como analogía,
los dominios tendrían que ser de características iguales, si no, esta no puede ser tratada como analogía. Pero en general muchos investigadores en educación matemática ya hablan de que se ha hecho bastante laxo y no permiten distinguir entre si es una metáfora, una metonimia o algún otro tipo de estas figuras. Entonces, lo que voy a hacer es presentar el proyecto a grandes rasgos, lo voy a platicar, no voy a presentar muchos, no voy a presentar análisis, voy a presentar algunos resultados, porque un poco la idea es venir y platicar qué se está haciendo y hacia dónde va. Entonces, el avance o el proyecto que se está desarrollando es el pensamiento metafórico presente en la modelización de fenómenos físicos por profesores en formación. Aquí por espacio no lo quise poner, pero el problema está bastante acotado. No es en cualquier problema físico de modelización, están enfocados básicamente a los de movimiento, porque esto lo quiero llevar o se está llevando hacia la idea de velocidad y de la derivada, primera y segunda derivada. ¿Por qué estoy pensando en estos problemas? Porque son de los problemas que los profesores constantemente tienen que desarrollar en su sala de clases, y esto les permitiría o me permitiría a mí ver qué está pasando con ellos cuando ellos llevan este conocimiento, ¿no? Porque voy a ahondar un poco aquí. Hace poco el profesor Rigoberto hizo un experimento social que me gustó y voy a ponerlo aquí de ejemplo. Y le preguntó a una serie de sujetos que era un sistema numérico. Y en teoría el profesor estaba esperando que estos sujetos le dijeran que era un conjunto provisto de dos operaciones, que se verificaban ciertas condiciones relacionadas con propiedades como la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad. Pero en cambio estos sujetos haciendo uso de una metáfora intramatemática, situaban o decían que un sistema numérico y ellos evocaban conjuntos numéricos específicos, es decir, se iban con una parte de su representación, incluso un significado muy acotado de lo que podía ser este sistema numérico. Este ejemplo que pongo aquí es que pasa exactamente lo mismo con los profesores. No podríamos decir que estén mal formados o que no tengan conocimiento de esto, pero el poder entender las metáforas que ellos tienen sí me permitiría identificar cuáles son el tipo de falencias, errores que podrían llevar a la aula de clase. Entonces, para empezar a desarrollar este proyecto, que es una extensión de lo que yo he venido trabajando, pues me he apoyado en la noción de la metáfora conceptual de Lakoff y Núñez, pero que dentro de la lingüística aplicada tiene ya bastantes quejas. Una de las principales quejas es de que, uno, es difícil ser operativa, pero, por ejemplo, el trabajo que hace la gente del enfoque ontosemiótico le dio operatividad para ver los dominios. Y otra de las críticas es la que le hace Stein, donde dice de que el problema es que ellos nada más ven dos factores, un dominio de salida, un dominio de llegada, pero están dejando de lado un tercer elemento, y ese elemento es el proceso dialógico, el proceso comunicativo. En ese caso, a partir de esta introducción que hace Stein de este proceso dialógico, de que si la metáfora el sujeto realmente esta metáfora conceptual la está pensando como una metáfora deliberada o solo es un error lingüístico, da sentido porque una de las críticas que también había recibido en educación matemática es que la metáfora conceptual a veces se proyectaba o había un mapeo de proyección y a veces parecía haber perdido eso. Entonces, cuando uno le da la connotación de una metáfora deliberada con las características y las categorías que da Stein, entonces uno es capaz de decir si eso fue algo que fue consciente o inconsciente. Bueno, además de eso, otra de las herramientas que yo me apoyo, porque me hacen operativo este marco de la metáfora conceptual que tiene bastantes conflictos porque cuesta trabajo identificar los dominios, es la configuración epistémica y la configuración didáctica del enfoque ontosemiótico. Y ya casi voy a llegar al final porque les digo, yo quiero que sea muy, muy pequeñita y espero muchas preguntas la presentación. Lo que traje son
platicar los objetivos de investigación, voy a decir hasta dónde van los resultados preliminares, no voy a presentar los resultados, porque la idea es presentarlos en otro, o todavía seguirlos presentando en otro espacio y en un artículo que se está produciendo. Y uno de los primeros objetivos, que es el que está casi terminado, es el identificar las metáforas conceptuales y analogías empleadas por los profesores cuando modelan e interpretan la solución de problemas de movimiento. Para esto se ha hecho una revisión de los libros de texto, tanto de educación media como de educación superior, y nos encontramos que hay un abuso del tipo de signos en las representaciones que se le ofrece a los estudiantes. Están cargados por iconos, por índices, están sobresaturados, entonces es muy normal que el estudiante empiece a comprender que la velocidad, por ejemplo, es un desplazamiento, porque además de que está la gráfica, le ponen un pequeño tipo flechita vector para hacer indicaciones de que se está movimiento, que hay realmente movimiento, ¿no? Entonces hay problemas tanto del uso de los signos y de los índices y un sobreabuso de iconos, principalmente. Otra de las cosas en que se ha apoyado este trabajo es un resultado que tiene el doctor Pinofán, Castro Godino, Fondo de 2013, que es la idoneidad epistémica del significado derivado en el currículum de bachillerato. Este trabajo se revisó porque en él ellos desarrollan una serie de configuraciones y estas configuraciones nos permite establecer, por ejemplo, algunos de estos problemas, de estas situaciones, problemas que están asociadas con el movimiento, y de ellas estas configuraciones nos sirvieron para identificar algunos dominios de salida. Y si bien aquí por excelencia digo que hay 4 metáforas, no quiere decir que son en efecto esas configuraciones. Parten, o nosotros estamos tomando como parte esa radiografía que ellos tienen en esas configuraciones, pero se identificaron 4 de las que tiene en parte propuestas como configuraciones el profesor Luis Pino. Una de ellas es el de cambio o desplazamiento lineal, todavía estamos por ponerle un nombre específico. Cuando el sujeto solamente asocia y evoca a veces incluso situaciones modales como movimiento manual de mano, etcétera. Hay otro que evoca con rapidez y velocidad, asocia el problema y empieza a dar un sentido, una forma de resolver el problema en función a eso. Hay otro que le habla de variación, pero como está situada en la física, este X, Y que pongo ahí, en situaciones lineales, ellos están hablando de tiempos iguales, desplazamientos iguales, entonces ven una relación que no es una variación como para todos los casos, sino están muy acotadas a ciertos fenómenos de movimiento en específico. Y hay una cuarta que es un tipo de metáfora híbrido que todavía estamos por desentramar. Hay ciertas confusiones, tendríamos que revisar, nos faltan unas entrevistas para poder validar, decir que sí es híbrido, ¿no? Que están mezclando la idea de la tangencia y la variación, esta del XY, pero ahora ya no están hablando de desplazamientos en tiempos iguales, sino lo están asociando a fenómenos de tangencia. Bueno, y eso falta seguir con una revisión mucho más profunda. Y se tienen otros 2, ¿no? El siguiente objetivo que se tiene y que es el que se está desarrollando ahora es comparar las metáforas conceptuales que usan estos profesores cuando modelan los problemas en movimiento, porque una de las cosas que a partir de lo que se ha estado trabajando nos dimos cuenta es que en este proceso de resolver problemas y en específico de modelación, la metáfora toma mucho sentido porque a partir de la metáfora el sujeto, el estudiante o el profesor empieza a exponer algunos elementos de los cuales están presentes en los dominios de salida y se puede ver claramente qué elementos se están perdiendo para llegar al dominio de llegada. Y el último objetivo 3, que también falta profundizar, pero a partir del objetivo 1 tenemos ya algunas aproximaciones, es contrastar las metáforas y explorar cuáles de ellas llevan a la solución de problemas idóneos, o la solución, perdón, idónea de problemas.
Y nos hemos dado cuenta que dentro de las clasificaciones que tenemos, el que la metáfora sea deliberada tiene mejores características en su estructura matemática. ¿Por qué? Porque permite un mejor acoplamiento entre los mapeos de los dominios y permite resolver o interpretar de mejor manera los problemas. Sin embargo, todavía una de las cosas interesantes es que la correcta interpretación del significado, de lo que representaba esa solución del problema, sigue quedando fuertemente conectada a los significados del contexto o a sus representaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, si el problema está en la física y el estudiante no tenía conocimiento, por ejemplo, sobre algunos fenómenos de velocidad, nunca se ha ido en avión, etcétera, le cuesta trabajo en comparación a aquellos que sí tienen esos registros sensoriomotrices mucho más cercanos. Entonces, una de las cosas que si bien el marco teórico de la metáfora conceptual postula es de que hay omnipresencia en todas, una de las cosas dentro de los resultados preliminares que podemos decir es de que no, al meter esta idea de la metáfora deliberada y empezarla a ser operativa, no todas las metáforas los sujetos son conscientes de ellas y no todas son deliberadas y entonces a veces por eso falta el mapeo y entonces cuando no tenemos el mapeo de un dominio a otro no la podría yo llamar metáfora. Entonces con eso estoy debatiendo un poco lo que la gente de la metáfora conceptual ha hecho. Otra es de que todavía, por ejemplo, algo que sí podemos decir como resultado preliminar es que el lenguaje y el pensamiento no son suficientes para explicar estas metáforas y sí de verdad es importante meter dimensión dialógica para que se termine de explicar o se termine de entender este fenómeno o este uso del lenguaje. También que la comunicación puede visualizarse de diferentes maneras. Muchas veces en la lingüística se usa como el discurso de una unidad lingüística, valga la redundancia de análisis, y pone atención en el uso de las palabras dentro del contexto sociocultural, pero en matemáticas las formas que nos comunicamos hacen recuperación de otros elementos que pueden ser uso de registros de gestos, lo que escribimos. Entonces, hay cosas que nos faltaría de agrupar. Otra de las cosas es que creemos que hay una falacia entre la estructura y el proceso que se da cuenta. La estructura no siempre, con esto de la metáfora deliberada, no siempre es procesada mediante la proyección de dominios. Cuando no es deliberada, en efecto, no hay proyección de dominio. La metáfora nació y murió ahí, lo podría decir de esa manera. Y bueno, lo que les decía de que los sujetos no siempre son conscientes de que las metáforas están presentes en lo que están trabajando. Y bueno, ese en sí eran como las ideas principales. Bueno, entonces creo que fue bastante corto, pero a mí me gustaría escuchar sus inquietudes, preguntas. Realmente preparé una exposición un poco corta pensando en esas. Entonces, pues agradezco su atención y ojalá me hagan preguntas porque les aseguro que todas las preguntas que hagan me apoyarán a seguir fortaleciendo este proceso o este proyecto que se presentó aquí. Gracias. Muchas gracias, profesora Elizabeth, por su presentación. Abrimos entonces el espacio de preguntas o de comentarios. Tenemos a Anaís que quiere comentarnos, hacer alguna pregunta. Adelante, Anaís. Yo quería hacer una consulta respecto al tema de investigación que tiene que ver como con las aplicaciones físicas de las metáforas. No entendí muy bien el tema de la metáfora que están aplicando en física, si me lo podía volver a repetir, porque habló de movimiento y velocidad, la transformación que hay en ese cambio, pero no sé cómo se aplica la metáfora en ese momento.
No, la metáfora es un recurso lingüístico que los estudiantes usan para poder dar sentido a algunos conceptos físicos o matemáticos. En particular, por ejemplo, a veces usan algunos significados. Ahí puse un ejemplo de las metáforas que se han podido identificar. Para hablar de ese concepto a partir de las cosas que ellos han construido. Entonces, cuando él te dice que es un desplazamiento, este desplazamiento que identificamos es que el estudiante solamente la velocidad la concibe como algo que está sobre una línea y es un punto que se desplaza, porque no es capaz de verlo como un movimiento bidimensional. Las cosas que él está mapeando están acotadas, quedan solamente en un movimiento lineal, ese tipo de representaciones. Sin embargo, por ejemplo, cuando el estudiante lo ve como un fenómeno de variación XY, y que habla, el tipo de expresiones que usa es que tiene igual desplazamiento en tiempos iguales o intervalos iguales, él está asociando ese tipo de comentarios a una metáfora que está considerando una velocidad constante, por ejemplo, y que tiene cierta proyección o cierto gráfico. Pero, por ejemplo, para problemas mucho más robustos, con presencia, por ejemplo, de aceleración, de aceleración, esa metáfora le es insuficiente porque él no podría hablar de la aceleración. Gracias, profe. Olga, adelante. Hola, buen día a todas y todos. Doctora Elizabeth, yo quiero hacer una pregunta tal vez más general y no tan puntual con su investigación propiamente tal, porque estoy recién conociendo del tema. Me gustaría saber cómo surge su interés por abordar este tema de las metáforas. Muy interesante la pregunta, Olga, y me gusta. Surge, yo creo que de la preocupación de todos, de ver que el estudiante no está comprendiendo y que a veces uno quisiera insertar en ellos ciertos significados. Hay teorías completas que se dedican al estudio de los significados, pero cuando uno empieza a explorar qué es lo que están contestando ellos desde lo cognitivo, estos estudiantes, no desarrollan propiamente un significado, sino hay como aproximaciones a los significados. Entonces, en ese tipo de situaciones de lenguaje comunicacional nace mi interés. Ahora, la metáfora es una herramienta como marco que me permite identificar cómo se proyectan cosas de un dominio a otro y cómo se van perdiendo información. Entonces, uno como profesor de matemáticas, uno esperaría que ellos lleguen a tener un concepto completo de cierto objeto. Pero es interesante cuando vas y entrevistas gente, como el caso que puse del profesor Rigoberto, que hizo un experimento social, y se lo pregunta a gente que está formada en matemáticas, y ese sujeto que está formado en matemáticas y que tenía que haberle dado cierta respuesta, le da ni siquiera un significado parcial, ¿no? Lo acota a cierto tipo de representación. Y entonces uno se pregunta, ¿acaso está mal formado el estudiante? ¿O qué pasó? Entonces, lo que pasa es que a partir de esta metáfora me permite a mí explicar que lo que está pasando es de que el estudiante, si bien el profesor que le enseñó tiene un significado que es el dominio de salida, cuando él va en el proceso o la instrucción en esta imagen esquemas que va transitando por el tiempo, cuando uno llega al estudiante, a lo que realmente él recupera, a veces ni siquiera recupera un significado parcial, sino a veces solamente representaciones del objeto. Entonces, por ejemplo, esa es una preocupación porque el estudiante no está aprendiendo el significado de ese objeto y solamente se queda con la representación, ¿no? Entonces, la metáfora conceptual me permite dar explicación de eso y de qué pasó en ese tránsito que se queda un poco obscuro, porque al final muchas de estas son representaciones mentales y lo único que nosotros tenemos a la mano son una serie de representaciones externas que están en el lenguaje, que están en los gestos, que están en algunos registros que puede dejar y que nosotros podemos saber qué está pasando ahí con el estudiante. Incluso podríamos hacer intervenciones de enseñanza
considerando qué cosas se perdieron y qué podríamos decir, bueno, profesor, mire, de esto que está desarrollando, los alumnos perdieron esto, entonces posiblemente usted podría hacer énfasis en algún diseño en estos puntos que se perdieron. Incluso, por ejemplo, si hay metáforas que funcionaron dentro de los resultados que nosotros ya tenemos, hay estudiantes que tienen la misma metáfora, pero cuando les toca resolver el problema o una situación problema, a pesar de que tienen la misma metáfora, que es un significado incompleto, está vago, no todos llegan a buen puerto. Hay estudiantes que lo resuelven con la misma metáfora y hay otros que no. Entonces, cuando nos damos cuenta que a veces, además de una buena metáfora o de ciertos significados, el estudiante necesita otro tipo de experiencias para poder llegar a estos. Súper, muchas gracias. Bien, Ana Villanueva tiene la palabra. Doctora, quería consultarle si en lo que va avanzado su investigación usted aconsejaría usar metáforas, y relacionado con esa pregunta es qué precauciones hay que tener al momento de usar metáforas para explicar un fenómeno como profesor y no generar obstáculos a los estudiantes. Mira, por ejemplo, hay investigaciones como la de Soto Andrade, que trabaja en la Universidad de Chile, o Católica de Chile, no recuerdo. El profesor tiene una propuesta, si mal no recuerdo, de 5 pasos para poder llevar un modelo de metáforas. Si yo les recomiendo, creo que puede ser una herramienta importante, pero en algún momento nosotros tenemos que dejar eso que es un poco lúdico y llevarlo a lo concreto. Entonces, puede ser un buen elemento, pero también a mí me queda claro con los resultados y las cosas que hemos explorado antes, es que no necesariamente sirven. Una de las cosas que sí me gusta mucho de lo que dice la gente del enfoque ontosemiótico es de que la metáfora, pensando en estos como significados inacabados, es dinámica y que en un momento dado se tiene que fosilizar. Entonces, pensando en esa metáfora que es dinámica, yo creo que lo ideal es que el profesor esto lo lleve hasta el objeto matemático, hasta ese significado que sí estamos pretendiendo, y no quedarnos en la metáfora, porque sería quedarnos como en algo concreto y jamás pasar al abstracto. Muchas gracias, profesora. Profesor Carlos Martínez, tiene la palabra. No, bueno, agradecer la presentación de Elizabeth y bueno, me lanzo a hacer una pregunta desde otro, probablemente con experiencia disciplinar. Quería, Elizabeth, si tiene sentido hacer tú podrías elaborar de qué manera se relacionan las metáforas con los problemas. Entiendo el problema como el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del cálculo diferencial, la derivada, hay dos problemas que están ahí dando vuelta. Uno es el fenómeno de tangencia que usualmente se usa, ¿no es cierto? Y se justifica la necesidad de una derivada, o el fenómeno físico, ¿no? Pero voy al hecho de que las metáforas, ¿cómo se conectan con los problemas? El problema es un enunciado, ¿no es cierto? Es un contexto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso viene cargado con un montón de cosas que están, pienso yo, más allá de la matemática en sí, y viene con estas, digamos, situaciones de contexto. ¿Hay una conexión entre estas metáforas que tú estás mencionando y un problema que después, al matematizar, estamos hablando de derivada, a lo mejor, no sé? Estoy especulando un poco, digo, y me excuso por la imprecisión de la pregunta, pero... No te preocupes, Carlos. Y me gusta tu pregunta porque precisamente en resultados preliminares de esto nos dimos cuenta que el contexto influye abismalmente para la interpretación, tal vez no tan matemática, de estas metáforas que a veces salen fuera de las matemáticas y que impactan. Por ejemplo, en un estudio que se hizo sobre el vector en el que estuve trabajando, se analizó el objeto matemático vector desde la física y desde la economía, y nos dimos cuenta que no importaba el contexto del sujeto, el vector en física era a través de una metáfora del camino, porque era un objeto matemático muy acotado, no es el vector del espacio vectorial, sino es un vector generalmente en R2 que tiene dirección,
punto de inicio, punto final, una serie de características que daban en física. En cambio, en economía, el economista que lo necesita para operar matrices de salida y entrada, lo veía como un contenedor, eran cajitas. Y entonces, el vector era visto, trabajado y analizado desde diferentes puntos, pero al final todos queremos que el estudiante pueda conceptualizar cierto objeto matemático para que pueda ser capaz de modelar. Entonces, en algún momento tienen que evitar o, por ejemplo, desprender o fortalecer, robustecer esa metáfora, por ejemplo, del camino que te decía en física y transitarla a uno que le permita llegar, por ejemplo, a construir el espacio vectorial, ¿no? Entonces, el contexto influye, pero a veces influye demasiado. Influye para cómo conciben las cosas en matemáticas. Por ejemplo, estos problemas de movimiento se eligen porque generalmente son como los problemas ideales que se trabajan desde que uno está en liceo para hablar del cálculo diferencial, y son de los problemas como muy clásicos que vienen en los libros para ir introduciendo al estudiante. Pero de repente hay una ruptura entre esto concreto para pasar a lo abstracto. El problema es que el estudiante se sigue jalando esa metáfora concreta. Y entonces, como nosotros nos deshacemos de esa metáfora concreta y empezamos a trabajar una metáfora que esté solamente dentro de las matemáticas. Ese es como el desafío. Gracias, Elizabeth. Sí. Graciela Acevedo tiene la palabra. Gracias. No sé la pregunta concreta, pero más bien te voy a soltar algunas ideas que ahorita he ido reflexionando y que me quedan como alguna cuestión ahí volando. Primero, yo tenía la duda como cuando empezaste a decir lo de los significados, las metáforas. Primero dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre significado y metáfora? Y justamente después le comentaste a alguien más, justo que eran como estos, como significados inacabados, mencionaste, de las metáforas. Entonces dije, bueno, como que, ¿cómo sé cuando ya acabé mi significado y cómo sé cuando apenas está que 90%, 20%, como que ahí me quedó un poco de duda, ¿no? ¿Cuándo ya logré el significado? Y por otro lado, como partiendo del enfoque entosemiótico, que es justamente el que estaba citando, pues estos significados, o no sé si estés distinguiendo entre estos significados parciales que mencionabas de Pino y de la derivada, como llegar a esos, porque por otro lado, entiendo que un significado, pues el significado personal, pues puede estar, puede ser como a lo mejor lo que tú estás definiendo por metáfora, ¿no? Donde hay algunas representaciones, donde hay algunos conceptos. ¿Eso sería un significado o por qué no? Mira, es que tal vez he estado haciendo un abuso como para que no, porque la idea de la metáfora no es tan fácil en sí, ¿no? La idea de estos significados es que cuando uno logra una metáfora fosilizada, está ya en un significado incluso personal terminado o acabado o bien hechecito. ¿Cuándo están terminadas? Cuando yo soy capaz de partir de un dominio de salida a un dominio meta y mapear todos los elementos que pueda tener. Ejemplo, vamos a poner el vector en física. Vector en física se lo definen al estudiante como un punto de salida, con un punto de llegada, con dirección, sentido, etc. Ese vector bueno, ¿cómo lo ve el estudiante en física? ¿Cuándo es capaz de cada una de esas definiciones anclarlas en la solución de un problema? En ese momento que yo puedo ser capaz de hacer todo el mapeo a un objeto abstracto, entonces yo estaría en la capacidad de decir que ya llegué como a ese significado que está completo, acabado. Mientras no, yo nada más estoy haciendo uso como de ciertos argucias de lenguaje, de representaciones, un poco como lo que decías tú, para poderme aproximar a eso que no domino, pero estoy tratando de llevarlo, ¿no? De hacer uso de él. Ese es un poquito en ese sentido. Ahora sí me queda claro que yo estoy haciendo un abuso, porque ustedes en el enfoque ontosemiótico tienen un sentido para el significado diferente un poco al que usa la metáfora. La metáfora está más en el sentido de lo que usa Peirce, pensando que es algo que tiene sentido para alguien.
Sí, profesor Ismenia. Está apagado su micrófono. No se escucha. Ya, bueno, pienso que como dijiste, que la metáfora es una herramienta. Pienso que el profesor puede usar esta herramienta para favorecer la comprensión de un cierto objeto matemático. Sí. Entonces, si la metáfora está bien elegida, esa trayectoria entre la metáfora y el objeto matemático llega a puerto. Sí. Pero si la metáfora no está bien elegida, entonces puede llevar a objetos que no corresponden. Y puede ser obstruccionista hacia la comprensión. Esa es una inquietud que tengo yo respecto a la elección de las metáforas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una metáfora y una analogía? Ahí voy, doctora. Mire, tiene toda la razón en la primera parte. Uno, el profesor puede elegir metáforas que son más adecuadas, sin embargo, lo que sí hemos encontrado es que a pesar de que el estudiante evoque los mismos elementos de dominio y llegada, por ejemplo, en este caso que hace uso o alusión ya sea con el lenguaje o con representación multimodal, no todos son capaces de resolver o aprovecharse para tener un objeto, para la solución de un objeto matemático, un problema, una situación. Esa es una de las cosas. Pero sí hay metáforas que lo que sí hemos identificado que hay metáforas que están más robustas, son mucho mejores para introducir al alumno. Y la otra es, hay mucha crítica en la analogía y la metáfora, incluso yo por eso lo ponía ahí, hay críticas desde la lingüística de que hoy, incluso en educación matemática, el concepto se ha vuelto muy laxo y que para que exista una analogía, los mappings que se hace tendrían que estar, tendrían que ser dominios con características iguales. Si no son dominios con características iguales, entonces no se puede hacer una analogía. Un ejemplo, yo no podría partir de una analogía que está dentro de la matemática una afuera, esta que les decía del vector como un camino, ¿no? Donde el estudiante dice, este es el punto de inicio y entonces este es el punto de partida del sujeto que se está moviendo como partícula. Ahí lo que dice la gente de la lingüística aplicada y la gente que trabaja esto en educación matemática, dicen que es imposible que exista una analogía. Sin embargo, sí reportan que mucha gente hoy las trabaja sin mucho cuidado. Entonces tendría que haber un emparejamiento de los dominios y de las características de los dominios. Tendrían que tener igualdad entre las características del dominio matemático de donde surgen y donde llegan. Por ejemplo, para los estudiantes un vector es una flecha. Sí. Pero matemáticamente un vector no es una flecha. Es más que eso. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad que los estudiantes tienen la imagen de vector como flecha? Sí, ese realmente fue mi preocupación. ¿Eso fue una analogía o fue una metáfora mal elegida? Esa, doctora, es mi pregunta inicial de mi tesis de doctorado, precisamente, porque a mí me causó mucho conflicto cuando llegué a la carrera, que de repente me va muy bien en física, y llego a matemáticas, y entonces vi que la cosa del vector era otra cosa, ¿no? Ya había un espacio vectorial con ciertas características, y yo no lograba hacer la concreción entre esto, que estaba en física, que llevaba las materias a la par, y esto que estaba en matemáticas. Y esta situación emocional tal vez de un estudiante de licenciatura que se complica porque no entiende eso lo jalé cuando lo llevé al doctorado porque me pareció muy interesante ese fenómeno que pasaba con objetos que son polisémicos, pero que además causan esas inquietudes en los estudiantes porque cuando uno empieza a hacer las cosas mucho más concretas, no alcanza a hacer ese tipo de conexiones. Entonces yo creo que a veces es
no que la metáfora esté tan mal elegida, porque al final cuando lo trabajan como flecha, que es a la que yo le denominé en la tesis, o la caractericé como el camino, porque los estudiantes hay en un momento dado que se olvidan de, incluso la punta de la flecha es muy importante para ellos. Claro. Me di cuenta que una de las cosas es que era una metáfora que les permitía resolver situaciones, problemas contextuales muy, muy específicos. Pero cuando nosotros necesitábamos llevarlos a otros terrenos, esa metáfora terminaba siendo ineficiente. Entonces, creo que a veces hay metáforas que sirven para los estudiantes, pero son muy concretas y en algún momento nosotros como profesores tendríamos que ser capaces de hacer el tránsito, de poder llevar al estudiante a esta situación concreta a algo más abstracto, de que quede como claro que ese vector no es una flecha, sino que ese vector tenía una serie de propiedades con una serie de características. Por eso yo ponía el ejemplo del profesor Rigoberto, porque cuando él lo hizo me dio mucho sentido en pensar en los sistemas numéricos, pensar en la respuesta que él quería y que los estudiantes evocaban. Ese ejemplo, dentro de este marco, es una metáfora, porque los estudiantes terminaron reduciendo todo el sistema numérico con ciertas propiedades a ejemplos particulares de lo que era un conjunto numérico. Entonces ahí se perdió información. Claro. Pero ahí parece que no es, no sé si el problema es la metáfora o el problema del conocimiento. Es que, por ejemplo, dentro de la metáfora permea en dos entornos dentro de la matemática, pero en efecto, perdió conocimiento el estudiante, ¿no? Pero dentro de la educación matemática y pensando en este marco, se considera que es una metáfora inacabada, es decir, el estudiante se quedó en este trayecto o en esta trayectoria de aprendizaje, se quedó tal vez en representaciones muy concretas de ese objeto y perdió de visión lo que tenía que llegar a desarrollar. Entonces, como dice usted, en efecto, es un problema de aprendizaje, pero que se ve evidenciado, por ejemplo, con este tipo de herramientas lingüísticas y que uno, por ejemplo, podría intervenir como profesor o diseñando para poder hacer incidencias o recomendar ciertas metáforas o tratarlas de evitar y ser conscientes que en algún momento esa metáfora que me vino muy bien, como la del vector como flecha, tiene que irse y tengo que dar tránsito a una mucho más robusta que me permita llegar a un objeto matemático acabado como un espacio vectorial. Como un elemento, un espacio. Gracias. Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta o duda o consulta? Yesenia. Hola, profesora. Buenas tardes. Sí, tengo una duda, profesora. Me interesó mucho su tema porque los profesores muchas veces usamos las metáforas para poder dar a entender mejor los problemas a nuestros alumnos representándolos. De hecho, creo que es muy común incluso que los alumnos explican a sus propios compañeros mediante metáforas. Así que esa es una herramienta presente en el aula de clases. Mi consulta es, en general, usted, ¿qué consejos o advertencias podría dar a los profesores para analizar si una metáfora está bien aplicada? Es decir, ¿qué puntos hay que observar muy bien para darle el visto bueno a una metáfora? Qué bueno que preguntas eso, Yesenia, y me gusta tu pregunta porque voy a traer la colación con una exposición que hace algún tiempo vi. No voy a decir el nombre del investigador, pero sí voy a decir que era dentro de la etnomatemática. Y entonces él decía, mire, es que el estudiante hizo así, entonces comprendió la función. Y dentro de esto, sobre exponer este tipo de cosas, me recordó a muchos cuando somos profesores y que estamos esperando este proceso de devolución y el niño le hace así, estamos explicando función y decimos, lo captó y entendió que es una función lineal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer yo como profesor? Yo como profesor tendría que, uno, tener conocimiento perfecto de cuál es la configuración, por ejemplo, de este objeto, de saber cuáles son sus elementos de dominio de salida, por ejemplo, que él reconozca el dominio, el rango, la imagen, etcétera, por ejemplo, pensando en la función, y él pueda proyectarlos correctamente. Entonces, como profesor, a mí me tocaría, ya que vi que el niño hizo esto, preguntar, bueno, ¿qué estás pensando cuando pusiste el dedo aquí y terminaste acá? ¿Qué quiere decir esto?
nosotros como profesores tendríamos que hacer el proceso como de encuestadores para ver si lo que él hizo, ese gesto realmente, o esas palabras que evocó, o lo que escribió en la libreta, está construyendo en efecto el objeto matemático que nosotros buscamos. Y es que generalmente lo que dice, por ejemplo, Margot Berger, es que uno empieza con conocimientos que son idiosincráticos funcionales a lo significativo. Entonces muchos estudiantes empiezan aprendiendo matemáticas a partir de operarlas sin que le tomen significado. Entonces muchas veces ese proceso es largo, pero como profesores nosotros tendríamos que hacer como la pregunta para ver si ese objeto que nosotros estamos desarrollando en efecto se está construyendo, o simplemente pasó como esto que platicaba del investigador de etnomatemática, que el niño hizo así, entonces él identificó que había una función. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y la mejor herramienta yo creo que es el cuestionar, preguntar. Gracias, profesora. ¿Alguien más que quiera hacer intervención? Ezequiel, adelante. Gracias. Hola, doctora. Yo tenía dos preguntas puntuales. Había una que a mí por lo menos siempre me genera ruido, es la diferencia entre signo y símbolo, que mencionó en un momento, hablaba de signo. Y la otra consulta es respecto al objetivo del proyecto que mencionaba, que es caracterizar las metáforas presentes en la resolución de problemas matemáticos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué caracterizar y no categorizar? La primera, respondo la primera y después voy con la siguiente. Sí, sí, gracias. Lo que pasa es de que para hablar de símbolo, signo, yo me apoyo en la idea de semiótica de Peirce y hace una distinción entre signo, símbolo, ícono y en general en matemática uno busca que las cosas sean o se transformen en un signo porque eso está asociado con el significado, con este triángulo epistémico, pero además de eso, porque este signo tiene ciertas connotaciones en ese momento matemáticamente y en la enseñanza, pero por ejemplo índice, por ejemplo, es un ejemplo de índice es que tú hagas un señalamiento y ahí estoy usando algo como índice. Hay otro tipo de representaciones, pero te estoy dando una muy vaga, te digo que eso es de Peirce. El icono es el que se parece, es una representación que sea muy similar al objeto mismo. Por ejemplo, las carpetas que están en la bandeja de la computadora, ese es un icono. Y lo ideal, por ejemplo, en matemáticas es que la gente esté trabajando las cosas como símbolos, y hay un trabajo que a mí me gusta mucho de Steinberg. Steinberg hace una caracterización porque hay signos que son convencionales, hay signos naturales, pero hace una distinción de cuando un signo realmente se vuelve un signo matemático, porque esto que yo te decía, por ejemplo, este ejemplo que puse de que el profesor investigador decía que el niño hizo esto, entonces estaba comprendiendo la idea de función bajo esta categoría que hace Steinberg. Por ejemplo, uno tendría que reflexionar qué cosas matemáticas está proyectando para que en efecto se vuelva un signo matemático. Eso quiere decir que no todos los signos que nosotros hacemos son de características matemáticas. Entonces, Peirce tiene una categoría por símbolo, icono, índice. Y todos esos son símbolos. Y la segunda, lo que pasa es que tal vez muy mañosamente yo he acotado un poco el proyecto, le he puesto a caracterizar porque ya pensaba yo en la incorporación del trabajo de Stein, que es llevar a las metáforas con esta propuesta que hacen desde la lingüística aplicada, y por eso tenía el caracterizar, y tampoco le he puesto más porque realmente él siempre lo he pensado como un proyecto más grande en el que he tratado de postular en algunas instancias internacionales. Entonces realmente, si se dan cuenta, este proyecto, como es un proyecto universitario, está bastante acotado. El proyecto, el grande, las connotaciones de los objetos matemáticos a tratar y los objetivos son mucho más amplios. Incluso está más enfocado en la exploración de qué están haciendo los profesores. Muchas gracias.
¿Alguna otra intervención? Hola, sí, yo, Eli, ¿cómo estás? Hola, hola. Me ha gustado mucho la presentación. Bueno, hay algunos puntos que me gustaría discutir, pero bueno, en esta ocasión te quiero hacer una pregunta bastante concreta y es en relación a cómo estás considerando el vínculo entre las metáforas y analogías y los procesos que se reportan en la literatura científica. Pregunto esto porque en tus explicaciones, por ejemplo, en las respuestas que le diste a la profesora, perdón, enciendo la cámara, a la profesora Ismenia Guzmán, y en el ejemplo que has referenciado sobre el experimento social que hizo el profesor Rigoberto, da la sensación de que no estás hablando de metáforas, sino de un proceso de particularización, sobre todo en el ejemplo del profesor Rigoberto. Claro, entonces, ¿de qué manera estás vinculando el tema de las metáforas y y de las analogías con los distintos procesos que están reportados en la literatura? Ok. Mira, el proceso de la metáfora estoy tomando tal cual la definición que usa Lakoff y Núñez y que retoma Font, y es del enfoque ontosemiótico donde me estoy llevando esta configuración, porque realmente lo que siempre han puesto en la palestra es la inoperabilidad de este marco teórico, y entonces Font, con la idea que tuvo con Acevedo, lo hace operativo y permite ver completamente un objeto matemático. Esa es una. La situación de las analogías, de verdad, eso fue una cosa que he estado pensando fuertemente, porque alguna vez tú ya me lo habías cuestionado. He estado revisando lo que dicen los lingüistas aplicados, las investigaciones más recientes en educación matemática, y lo que identifican ellos es que los espacios en los que se tiene que proyectar tienen que tener equivalencias. Si no tienen equivalencias en estos dominios, yo no podría hablar de analogía. Y una de las críticas que se le hace a la educación matemática por parte de la gente de la lingüística aplicada es de que ha sido demasiado laxo el uso de del término analogía. Yo creo que ahí todavía me falta explorar más en el sentido de, por ejemplo, de ponerme a mirar con más detenimiento estos objetos que yo estoy trabajando y mirar en qué momento yo podría debatir que estos construcciones matemáticas no son tan equivalentes, ¿no? Porque me falta discutirlo con mayor profundidad mirando las situaciones problemáticas que he estado revisando. Eso sí, reconozco que hay allí una cosa que todavía tengo que profundizar más. Ya no me acuerdo qué más me preguntas. No, en concreto el del tema de los procesos, ¿no? Porque en particular me interesaba el ejemplo que le dabas a Ismenia sobre lo que realizó Rigoberto en ese experimento social, ¿no? Y es que en tu discurso hiciste explícito que los chicos a los que él entrevistó particularizaban. Entonces, en realidad, ¿se está hablando ahí de una metáfora o de un proceso de particularización? Por ejemplo, si lo llevamos al tema de las funciones, por ejemplo, ¿no? Tú le preguntas a un chico, ¿qué es una función? Y te dice, no, pues la función es una máquina donde entra un número, bueno, y te da toda esta, que en muchas investigaciones se reporta como metáfora, la metáfora de la máquina. Esta podría ser vista como metáfora. En cambio, si el sujeto te da un caso particular para ejemplificar qué es una función, también la consideras como metáfora. Es decir, ¿cuál es la relación entre proceso de particularización? Sí, ya te entendí. Es de que, y por la ejemplo, tú metáfora? quieres buscar la unidad lingüística equivalente a la metonimia. Por ejemplo, la metonimia sí es muy clara, ¿no? La función, máquina. Y esa es la palabra. Aquí hacen una clasificación, y por eso me tomé el atrevimiento de poner el ejemplo social del profesor Rigoberto. Estoy tomando algunas de las categorías de Stein, y es que esas me permiten que, a pesar de que no existe la unidad lingüística como tal, la forma en que pensó el estudiante me permite conectarlo. Eso sí, tendría que, yo creo que apegarlo todavía más a educación matemática, porque muchos de los resultados, al tratar de hacerlo más innovador, estoy tomando los de la lingüística aplicada, y tal vez no queden tan claros en este momento, pero la idea es que se pueda ver esa proyección. Lo que sí están haciendo ya mucha distinción la lingüística aplicada es de que a veces no tiene que aparecer la unidad lingüística en específico, como la idea de la función como máquina.
Entonces, hacen referencia a otros elementos, otras unidades que permiten asegurar que sigue siendo una metáfora. Stein tiene una categoría bajo 5 elementos que me permiten identificar cuándo hay una metáfora o cuándo dices tú, por ejemplo, este caso que fue una particularización. La parte interesante un poco es esta omnipresencia, que es una de las cosas que siguen manifestando algunos de estos trabajos tanto de la Coffey Núñez como Giles y Stein, donde hablan de la omnipresencia. Y aquí de las cosas más interesantes es que a veces, aunque el sujeto era de distinto entorno, distinto país, la metáfora, como era una construcción social, se mantenía, no importaba de la situación. Es de las cosas que por eso me atreví a decir que era metáfora. Pero, bueno, se refiere a eso. Pero sí, por ejemplo, una de las cosas que oficialmente o generalmente se buscaba es que estuviera la palabra, la metonimia. Función, máquina, que es cuando nosotros arguimos a este uso del lenguaje. Hoy, como lo están trabajando, al menos estos autores, ellos ya no están usando tanto la aparición de la unidad lingüística como tal. Muy bien, muchas gracias, Eli. ¿Tenemos más intervenciones? Sí, yo quiero... Adelante, profesora. Sí, a propósito de la lingüística. En el ejemplo del profesor Rigoberto, ¿cómo funciona la lingüística? Porque él pregunta por un sistema numérico y las personas responden conjunto numérico. Entonces, por ejemplo, él tiene un dominio matemático que él esperaba con ciertas características. Entonces, él esperaba que les dijeran que era un conjunto con ciertas características, etc. Entonces, la metáfora o el vínculo que lleva es de eso que él esperaba, del sistema numérico, lo único que recibe es el nombre o la evocación de los conjuntos numéricos. Incluso de algunos estudiantes, uno podría haber identificado que además del nombre específico del conjunto, llegaron a decir una que otra propiedad, ¿no? Conmutativo, etc. Entonces, este conjunto que es completamente matemático, que es el que estaba pensando el profesor Rigoberto, en el mapping que se hace por parte de los estudiantes, solamente anclan unos cuantos elementos a ese dominio de llegada. Incluso ese es un ejemplo de una metáfora totalmente intramatemática, solamente porque esa no estaba fuera de la matemática. No había ejemplos, por ejemplo, como lo que decía Luis, no había una metonimia que evocara a una máquina. Había como evocaciones a elementos particulares de cierta parte del dominio. ¿Y qué diría Jorge Soto con respecto a la metáfora conceptual? Él tiene un trabajo fuerte, sí. Sí, pero él hay una falla, está muy apoyado en el trabajo de la Coffey Núñez, y lo último que le revisé, y todavía entré ayer o antier porque estoy fortaleciendo otro trabajo, él ha estado últimamente reportando ya trabajos donde hace propuestas, si mal no recuerdo es en 5 pasos para llevar esto al aula con el profesor. Pero le digo, profesora, una de las cosas que han criticado últimamente de las metáforas, si bien en algún momento incluso hubo un grupo temático, si mal no recuerdo, en una CERME, un ICMI, es la poca operativización. Y 2, el que incluso desde la lingüística se le ha hecho crítica a la metáfora conceptual de que a veces estos mappings quedan ocultos. Es esta forma de cómo un elemento del dominio de partida se va al dominio de llegada, que no siempre es claro. Entonces, de los más fuertes impulsores hoy para hacer para llevar a buen puerto esto es la propuesta de Stein, que además de estos 2 dominios incluye la parte dialógica. En esta parte dialógica él identifica que puede tener 2 tipos de metáforas más. Una que es consciente de parte del profesor y otra que es inconsciente de cierta manera. Y entonces cuando es inconsciente, ahí es un poco lo que decía Luis. A mí, por ejemplo, yo me atrevería a decir eso con los estudiantes, pero por ejemplo, para determinar todavía si era una metáfora o no, tendría que haber hecho una entrevista y ver precisamente cómo estaban mapeando. Entonces,
las cosas que involucra Stein es la intencionalidad con la que el sujeto hace esa metáfora. Ese es un elemento clave que antes no se consideraba y que es una de las cosas que yo estoy incorporando a este trabajo. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces damos por finalizar el seminario. Gracias, doctora Elizabeth, por su participación y por responder todas las preguntas. Gracias a todos los que pudieron asistir hoy a nuestro primer seminario de investigaciones en didáctica de las matemáticas, en nuestro tercer ciclo ya. Los esperamos para la próxima presentación, que será para el mes que viene, y ya le estaremos informando a través de las redes sociales y de los correos electrónicos quién será nuestro próximo invitado. Muchísimas gracias por asistir. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Hasta luego, chao. Chao, gracias.